Hola, continuamos con nuestros problemas de selectividad de segundo de bachillerato de la asignatura de física. Estamos con el bloque 3, problemas de onda. Vamos a resolver 4 problemas de onda que tienen algunas similitudes entre ellos, pero tienen algunos detalles interesantes en cada uno también que hace que sean singulares. El primer problema nos dice la ecuación de una onda que se propaga en una cuerda es esa expresión de ahí. Nos pide determinar la velocidad de propagación de la onda y la velocidad de un punto de la cuerda y explicar el significado de cada una de ellas. Bien, debemos recordar que la velocidad de propagación es la velocidad a la que la onda se está propagando a través del espacio, en este caso como una onda mecánica, se propaga a través de un medio, que es la cuerda, y la velocidad de un punto de la cuerda hace referencia a la velocidad de una partícula del medio que es perturbada por la onda y entonces pues tiene otra velocidad. La velocidad de propagación es constante, entendemos que una velocidad de propagación es constante porque no hay rozamiento, no hay atenuación energética de la onda, por lo tanto viene dada por la siguiente expresión. La velocidad de propagación es omega partido por k. Dada la expresión de la onda, de la ecuación de onda que nos la dan, sabemos que I de xt es, en este caso, a seno de omega t menos kx, así nos viene representada. Por lo tanto, podemos ver que omega es 8pi radianes por segundo y que k es 4pi metros a la menos 1. ¿De acuerdo? Por lo que la velocidad de propagación va a ser 8pi partido por 4pi metros por segundo. ¿De acuerdo? Esta sería la velocidad de propagación. Ahora bien, ¿cómo calcular la velocidad de un punto? Pues bien, la velocidad de un punto, para eso tenemos que derivar. Esto sería la velocidad de propagación. Y para obtener la velocidad de cualquier punto del medio, necesitamos hacer la derivada temporal de la onda. Es una derivada parcial, porque la función y depende de x y de t, y entonces tendríamos 0,5 seno, que pasa a ser coseno, la derivada, por lo que hay, la derivada de lo que hay dentro, que en este caso la x, como estamos derivando con respecto de t, es como una constante, nos quedaría 8pi, ¿de acuerdo? Que saldría fuera. El seno pasa a ser coseno de 8pi-t menos 4pi por x. ¿De acuerdo? Y esto sería la velocidad de cualquier punto de la cuerda en metros por segundo. Como podemos comprobar, la velocidad de un punto de la cuerda, el que queramos, es variable en el tiempo, mientras que la velocidad de propagación es constante. ¿El motivo? Pues que a medida que la perturbación va avanzando, cada punto de la cuerda pasa por todos los estados de vibración posibles de dicha onda. Por eso tenemos una velocidad que va variando. En función del valor de x que encontremos, pues ya el punto que escojamos pues tendrá una velocidad para cada instante de tiempo. El apartado B nos pide representar gráficamente la posición de los puntos de la cuerda en el instante t igual a 0 y la elongación en x igual a 0 en función del tiempo. Nos están pidiendo dos representaciones. Primero, la posición de los puntos de la cuerda en el instante t igual a 0, eso sería coger la expresión
e imponer el tiempo igualado a 0, entonces nuestra ecuación de onda se nos convierte en esta ecuación, 0,5 seno de menos 4pi por x. Como podemos comprobar, en función de los valores que le vayamos dando a la x, iremos obteniendo la elongación, digamos la posición de cada uno de los puntos de la cuerda en t igual a 0, ¿vale? Con respecto del eje x. Sin embargo, si queremos ver la elongación del punto x igual a 0 del medio en función del tiempo, pues tendríamos que representar la expresión I0t, que sería 0,5 seno de 8pi t. Si nos damos cuenta, esta expresión de aquí, la de la derecha, hace referencia, es ni más ni menos que un movimiento armónico simple. Que al final, a fin de cuentas, la expresión de la onda es como nos está dando la información de todos los movimientos armónicos simples que se producen en cada uno de los puntos del medio. ¿Cómo podríamos hacer la representación? Pues bueno, se puede hacer un pequeño esbozo, al final estamos hablando de una función trigonométrica, de un seno. A nosotros nos tiene que dar igual a la hora de representar gráficamente que tengamos una variable x en un caso o una variable t en otro. Al final son ecuaciones de una única variable. Y como siempre, pues yo invito a ver que como el seno es una función periódica, encontrar los puntos, digamos, característicos de esa función seno para encontrar los valores máximo y mínimo y poder esbozar la gráfica. Entonces, para ello sabemos que cuando x es igual a 0, tenemos que el seno de menos 4πx es igual a 0 y si lo vemos al contrario, voy a coger los distintos valores para los cuales obtengo los valores característicos del seno, es decir, 0, 1, menos 1 y otra vez 0. Yo sé que el seno me vuelve a valer 0 cuando menos 4πx es igual a 2pi, ¿no? Tenemos que el seno de x es una función de periodo 2pi, por lo tanto, pues pongo esa igualdad y veo que x me da menos un medio. Asimismo, menos 4πx vale pi medios cuando x vale menos 1/8 y menos 4πx vale pi cuando x vale menos 1/4, o lo que es lo mismo, menos 2/8 y menos 4πx es igual a 3pi medio x menos 3/8. ¿De acuerdo? Vemos que nos da los valores de x para los valores, las expresiones características, los valores característicos del seno y habría que hacer lo mismo para esta expresión de aquí. Vamos a representar esta primera y el otro sería lo mismo. Habría que ver para qué valores, pues 8πt, para qué valores de t. La función pues seno vale 0, 1, menos 1, etc. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a hacer esa representación. Evidentemente, como estamos tomando valores de x, aquí tendríamos x, tendríamos y, la otra, esta gráfica tendríamos que poner aquí en el eje horizontal t, estamos representando metros, aquí también en una representación en metros, y voy a coger los puntos característicos, 0, menos 1/8, menos 2/8,
menos 3 octavos, menos 4 octavos, que es menos 1/2. Estoy haciéndolo, lo tenía en mente y lo iba a decir y al final estoy haciendo la representación al revés de lo que quería expresar. Me he ido a hablar de la ecuación segunda que hay que representar y he olvidado dar la información. Si nos damos cuenta, la ecuación de onda que nos proporciona es una onda viajera de derecha a izquierda, ¿vale? No viaja de izquierda a derecha como normalmente se suelen representar, y por ese motivo tenemos los valores de x, como vemos, negativos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que representarla viajando de derecha a izquierda. Entonces voy a coger mis valores menos 1 octavo, menos 2 octavos, menos 3 octavos y menos 4 octavos. Son los valores característicos, en 0 vale 0. Y ahora tenemos el seno así dibujado, más o menos, y tendríamos como puntos de máxima amplitud y de mínima amplitud, pues la amplitud que viene dada por 0,5, y así tendríamos la representación de todos los puntos, la posición de todos los puntos de la cuerda en el instante t igual a 0. Este sería el perfil de la cuerda en el instante t igual a 0. Si quisiéramos hacer el otro, tendríamos que representarlo al revés. Podemos hacerlo al revés perfectamente y no hay ningún problema, ¿vale? Tendríamos que hacerlo de esta manera, y que representa metros y t que representa en segundos. Pues podemos ver en cada instante de tiempo cuál sería la posición del punto x igual a 0, ¿vale? Este sí se podría hacer como generalmente se suele representar, ¿vale? Muy bien, eso lo dejamos ahí para que vosotros lo hagáis, es hacer el mismo proceso. Vamos a pasar al siguiente problema. Dice, una onda plana viene dada por la ecuación siguiente. Nos damos cuenta, es otra ecuación de onda que se propaga de derecha a izquierda. En este caso, como viene dada por un coseno, entonces sabemos que el coseno es par, se puede invertir, y evidentemente la función coseno pues da igual, es una onda que se propaga de izquierda a derecha sin ningún problema, ¿vale? El caso anterior, como era un seno, no era el caso, porque es una función impar. Bien, nos dice que x e y son coordenadas cartesianas. Haga un análisis razonado del movimiento ondulatorio representado por la ecuación anterior y explique si es longitudinal o transversal y cuál es su sentido de propagación. Bien, ya nos hemos adelantado a la solución del apartado A. Está claro que es una onda mecánica, una onda viajera, transversal, ¿vale? ¿Por qué es transversal? Porque vemos que los valores de x, es decir, los distintos puntos del medio, la onda se propaga en el sentido, la dirección y sentido del eje x, y vibra en la dirección y sentido del eje y, por lo tanto es una onda transversal que se propaga de izquierda a derecha, ¿vale? O en el sentido positivo del eje x. Porque claro, el coseno es una función par,
Entonces, el coseno de x es igual al coseno de menos x. De manera que yo puedo introducir un signo menos dentro de esa expresión y reescribir y de xt como 2 coseno de 5x menos 100t, y esto es totalmente equivalente a la ecuación de onda inicial. Luego se propaga de izquierda a derecha, porque la expresión general se propaga de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como esta expresión de manera general se propaga de izquierda a derecha, estas son equivalentes porque el coseno es par, pues no hay problema, ¿vale? Bien, ¿cómo resolvemos el apartado B? Bueno, pues como nos dan los datos, calcular la frecuencia, el periodo, la longitud de onda, el número de onda, módulo, dirección. Todo esto es muy sencillo de calcular, conociendo la expresión general de la onda, que aquí la tenemos escrita, pues ya basta equiparar resultados. La frecuencia, omega es 2pi por f, omega es claro que vale 100, por lo tanto la frecuencia es omega partido 2pi, o lo que es lo mismo, 100 partido 2pi, luego la frecuencia vale 50 partido por pi, hercios, o segundo a la menos 1. El periodo es 1 partido la frecuencia, por lo tanto es el inverso, pi partido por 50 segundos. Ya tenemos el periodo. La longitud de onda, pues como k es 2pi partido lambda, lambda es 2pi partido por k. Por la expresión kx vemos que la k vale 5, por lo tanto 2/5 de pi metros vale la longitud de onda. Ya tenemos frecuencia, periodo, longitud de onda y falta el número de onda, que además nos lo proporciona ya la ecuación de onda directamente. K es 5 metros a la menos 1, esto es el número de onda. Y nos pide también módulo, dirección y sentido de la velocidad de propagación de la onda. Bien, aquí podemos entrar un poco en caos, porque decimos, bueno, ¿cómo me va a pedir módulo, dirección y sentido? Vale, la velocidad no deja de ser un vector, porque estamos hablando de ondas o de cualquier otra entidad física, ¿vale? Por lo tanto, la velocidad sigue siendo un vector, lo que pasa es que nosotros calculamos el módulo a partir de la expresión. Nosotros sabemos que la velocidad de propagación es omega partido por k, y esto es evidentemente el módulo de la velocidad de propagación. La omega es 100, la k es 5, y 100 entre 5 es 20 metros por segundo. ¿Vale? Este sería el módulo. ¿Cuál es su dirección y sentido? Pues si nosotros entendemos que la onda se propaga de izquierda a derecha, es decir, nosotros suponemos que la onda viaja así, dirección y sentido de propagación, entonces es lógico que la velocidad de propagación, pues yo lo puedo poner en forma vectorial y decir que es 20 i metros por segundo. Y estoy así dando mi dirección y sentido de la onda. ¿Que lo quiero indicar por escrito? Pues
puedo decir que la dirección es el eje X y el sentido positivo del eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Como vemos, es un problema que, aunque es un problema, prácticamente parece una cuestión, porque es aplicar un poco la teoría, el conocimiento básico sobre la ecuación de onda. Vamos a pasar a otro problema. Este nos dice, la ecuación de una onda en una cuerda es la que viene expresada ahí, y nos pide explicar las características de la onda y calcular su periodo y su longitud de onda. ¿Cuál es la velocidad de propagación? Muy bien. De entrada, de nuevo tenemos que hacer un análisis de la ecuación de onda. En esta ocasión, lo que descubrimos es que es una ecuación de onda estacionaria. ¿De acuerdo? La onda general, como sabemos, ya sea con seno o con coseno, viene dada de esta manera, si queremos estar con nuestra fase inicial, pero la onda estacionaria viene dada o por seno o por coseno, se puede deducir de cualquiera de las dos maneras. En este caso nos la proporcionan de esta forma, pues sería coseno de kx seno de omega t, ¿vale? Esto sería una onda estacionaria. Por lo tanto, hay que explicar las características. ¿Qué características tiene una onda estacionaria? Pues como bien sabemos, la onda estacionaria es el resultado de la superposición de una onda consigo misma cuando estás viajando en sentido opuesto, ¿vale? Para que se produzca la onda estacionaria necesitamos que se produzca esa superposición, esa interferencia, pero además la interferencia no puede ser de cualquier manera. Necesitamos que el medio esté confinado. Por eso el dibujo que solemos hacer de una onda estacionaria en una cuerda, que es como lo estudiamos nosotros, pues es dibujar los extremos así como dos barritas para fijar los dos extremos de la cuerda. Ya se ven que los dos extremos están fijos. Entonces, en principio, la onda nace de un extremo, por ejemplo, de izquierda a derecha, llegará al extremo fijo, se reflejará y entonces se forma la interferencia entre la onda que viaja de izquierda a derecha con la que viaja de derecha a izquierda. Evidentemente, para que se produzca esa interferencia es necesario que se den una serie de condiciones. Como bien sabemos, para que se produzcan los armónicos no basta con que digamos, bueno, pues que se produzca la interferencia y ya está, sino que la longitud de la cuerda tenía que ser un múltiplo de semilongitudes de onda, ¿vale? Porque claro, los extremos de la cuerda son fijos, entonces hay nodos, son considerados como si fueran nodos, puntos de no vibración, y para que se produzca lo que entendemos como una onda estacionaria, es decir, esa onda que tiene puntos que vibran y tiene puntos que no vibran, es decir, los nodos y los vientres, pues para ello se tiene que dar pues extremos fijos, la interferencia de la onda consigo misma y la condición que la longitud de la cuerda sea n veces lambda medio, ¿no? Así se pueden conseguir los armónicos. Si no, entonces esa interferencia pues no tiene por qué producir la onda estacionaria, digamos, típica o característica en uno de sus armónicos. Sería una interferencia ahí que quedaría la cuerda ahí como vibrando
pero no se verían los armónicos con la nitidez con la que hemos visto en algunos vídeos, o como ejemplo como está aquí dibujado en el esquema, ¿vale? Se necesita dar esa condición. Muy bien. ¿Qué característica principal tiene la onda estacionaria? Que no es una onda, que no propaga energía, ¿de acuerdo? ¿Por qué no propaga energía? Porque tenemos puntos de no vibración, que son los nodos, y que por lo tanto no puede propagarse la energía a través del medio. Lo que pasa que como su expresión es parecida a la de la onda y proviene de una onda, de la interferencia entre dos ondas, pues se le conoce como onda estacionaria, aunque sabemos que no es una onda al uso, porque la definición de onda implica la propagación de energía sin transporte de materia. ¿De acuerdo? De modo que con esto ya estamos respondiendo a la pregunta del apartado A, ¿cuál es la velocidad de propagación? Pues evidentemente la velocidad de propagación de la onda hay que entender que es nula, ¿no? Digamos que una onda estacionaria no se propaga. Que matemáticamente uno pueda calcularla, ahora vamos a ver que por calcularla la podemos calcular, en realidad no podemos entender que la onda se propaga, ¿vale? ¿Y por qué digo que matemáticamente se puede calcular? Porque claro, si me piden calcular su periodo y su longitud de onda, el periodo omega es 2pi partido t, por lo tanto t es 2pi partido omega, y me dices, pues, como omega es 2pi, porque viene dada en la ecuación de onda, pues 2pi dividido entre 2pi nos queda 1 segundo. Eso sería el periodo. Y el número de onda es 2pi partido lambda, pues entonces lambda es 2pi partido k. K vemos que es pi tercios, y esto evidentemente el pi se va con el pi y nos queda 6 metros, ¿vale? Muy bien. Pues ahora podríamos pensar, bueno, yo puedo calcular la velocidad de propagación, porque es lambda por la frecuencia, ¿vale? Y entonces también es lambda partido por t, por el periodo, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Y yo podría decir que 6 entre 1, pues 6 metros por segundo, ¿de acuerdo? Y decimos, pues mira, claro, esa es la velocidad de propagación. Pues esto es un error. ¿Vale? Tenemos que indicar que las ondas estacionarias no son ondas porque no propagan energía. Entonces podemos decir que su velocidad de propagación pues, es cero. Otra opción también que debemos comentar es decir, bueno, lo que nosotros estamos calculando, esta velocidad de propagación en realidad lo que nos está diciendo es la velocidad de propagación de la onda inicial. E incluso, si nos ponemos muy puristas, podríamos decir que el periodo y la longitud de onda que hemos calculado anteriormente en realidad son el periodo y la longitud de onda de la onda inicial, de la que proviene la onda estacionaria. Pues sí, sería correcto decir eso también, ¿vale? Entonces, ¿hay que calcularlo? Pues sí, lo calculamos, pero debemos dar cuenta de esto porque es algo que van buscando los correctores de selectividad, que es preguntar a ver si sabemos exactamente el significado de una onda estacionaria, ¿vale? Bien, el apartado B dice determine la velocidad de una partícula situada en el punto x igual a 1,5 metros en el instante t igual a 0,25 segundos. Explique el resultado. Vale, aquí hay que ser inteligentes, hay que ir con pies de plomo.
porque fijaos que vuelven a intentar jugar con nosotros. Antes nos han pedido la velocidad de propagación y hay que indicar que no son ondas, no propagan energía, por lo tanto si no se propagan, ¿qué velocidad? Podemos calcular la velocidad de la onda inicial, en todo caso, y aquí me está pidiendo la velocidad de una partícula. Si yo miro partícula a partícula de la cuerda, evidentemente hay partículas que están vibrando, que tienen velocidad. Por ejemplo, cualquier punto de la cuerda que estoy señalando, o un vientre, que tiene la amplitud de oscilación máxima, igual que hay puntos que no oscilan, que son los nodos. Entonces, antes de ponerme a calcular cualquier velocidad, que para calcularla necesitaría derivar la ecuación de onda, igual que hemos hecho antes, y deducir para la x correspondiente, derivar con respecto al tiempo, que no lo he dicho, para la x que corresponde 1,5, ver qué valor toma la velocidad en ese tiempo, voy a comprobar que ese punto en el que me están pidiendo la velocidad es un punto que oscila, porque si es un nodo, hemos terminado. Su velocidad de oscilación va a ser 0 durante todo el movimiento. ¿Cómo veo eso? Pues analizando mi ecuación, para calcular los nodos me tengo que coger la función trigonométrica que lleve asociada a la x. En este caso es el coseno. Entonces yo veo que el coseno de pi tercios por x, de aquí puedo extraer yo los nodos. Muy bien. Si x es igual a 1,5, que eso es lo mismo que decir 3 medios, ¿verdad? Es más cómodo si lo ponemos así. Entonces, el coseno de calcular sería pi tercios por 3 medios. Lo que es lo mismo, el 3 se me va con el 3 y esto es igual al coseno de pi medios, que es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación y de xt, cuando yo la evalúe para x igual a 1,5, me da igual el tiempo que yo tome, va a salir 0. Podemos ponerlo aquí. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos ante un nodo. X igual a 1,5 metros es un nodo. Luego, su velocidad de oscilación es siempre 0. ¿Vale? Que no nos hubiese dado 0, nos sale un valor, porque vemos que el módulo, el coseno en la onda estacionaria modula los valores que puede tomar la función seno, que es la que varía conforme varía el tiempo, y entonces pues si vemos que ese coseno para x igual a 1,5 no sale 0, entonces eso quiere decir que no es un nodo. No quiere decir que sea un vientre, pero sí quiere decir que sea un nodo. Para que sea un vientre, el coseno de ese valor tiene que valer 1, ¿vale? O menos 1. Entonces ya podríamos calcular, derivaríamos con respecto al tiempo y podríamos sacar la velocidad para el tiempo correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente problema y último. Es un problema muy fácil, pero hay que tener en cuenta un detalle. Nos dice, el periodo de una onda que se propaga a lo largo del eje X es de 3 por 10 elevado a menos 3 segundos. Y la distancia entre los dos puntos más próximos cuya diferencia de fase es pi medios radianes es de 20 centímetros. Ese dato no suele darse muy a menudo y es la clave del problema. Nos piden calcular la longitud de onda y la velocidad de propagación. Bien, ¿qué quiere decir la frase, la distancia entre los dos puntos, etcétera, etcétera? Nos están indicando lo siguiente. Imaginemos que tenemos una onda, ¿vale? En el espacio. Estamos representándola en el espacio para un momento concreto
del tiempo, pues la onda, pues por comodidad, la podemos a poner así, ¿vale? Entonces, esto sería para un t concreto. Nos está diciendo que los dos puntos más próximos, cuya diferencia de fase es pi medios radianes, mide 20 centímetros. Eso quiere decir que yo selecciono dos puntos. Imaginemos estos dos puntos, A y B, y tienen una diferencia de fase, es decir, phi sub A menos phi sub B es igual a pi medio, y la distancia entre ellos es de 20 centímetros. ¿Vale? ¿Esto qué tipo de información nos está proporcionando? Pues nos está indicando si esos puntos están en fase o en oposición de fase. ¿Vale? Cuando la diferencia de fase sea pi medio, estamos hablando de una onda tipo seno o coseno, entonces nos están diciendo que esos dos puntos están en oposición de fase. ¿Por qué? Imaginemos que cogemos x x sub a igual a 0 metros y x sub b pues igual a x sub b, ¿vale? Un valor. En este caso sería 0,2 porque la distancia. Entonces tendríamos que y de xt sería x de 0t, me quedaría la expresión a seno omega t metros, ¿vale? Y la expresión esta sería y de x sub b t a seno kx menos omega t, ¿vale? Si queremos, lo que podemos poner para que quede como me interesa, kxb más omega t, imaginemos, ¿vale? Entonces, este xb, que en realidad es un valor, multiplicado por la k, automáticamente pasa a ser una fase inicial en comparación con el movimiento armónico simple que se produce en x sub a, en 0 metros, ¿vale? Porque x sub b toma un valor. Como todos los puntos del medio se mueven con la misma onda, si la onda no tiene fase inicial, de entrada no hay fase inicial para ningún valor. Pero como yo voy dándole valores a las x, me empiezan a aparecer fases iniciales según los valores de x que yo vaya dando. Entonces, si ese valor de x que yo selecciono me va a dar una fase cuya diferencia con otro punto es pi medios, entonces voy a estar en oposición de fase. ¿Por qué sé que están en oposición de fase? Porque el seno y el coseno sabemos que están desfasados pi medio y están en oposición de fase el seno con el coseno. Porque cuando uno es máximo, el otro es cero y viceversa. ¿De acuerdo? Y esto es un dato fundamental. Además nos están diciendo que esa distancia pues tiene 20 centímetros. Esto nos tiene que directamente conectar con lo que estuvimos viendo de interferencias. Y recordar que cuando vimos la interferencia era posible que dos ondas interfirieran en un punto y se diera una interferencia constructiva o una interferencia destructiva en función de si las ondas llegaban a ese punto en fase o en oposición de fase. Pero si uno analiza los puntos del medio
que están vibrando por una misma onda, también puede ver si esos dos puntos están en fase o en oposición de fase y de alguna forma extraer la información para calcular la longitud de onda, ¿vale? Esta información nos va a permitir ver el valor de la longitud de onda. ¿Y de qué manera? Pues si nosotros vamos a estudiar, miramos el aspecto teórico, la parte teórica en la que vimos la interferencia, vimos que las distancias, a partir de las distancias se podía deducir el valor de la longitud de onda si se sabía si esa distancia entre dos puntos era en fase o en oposición de fase. Y vimos que ese delta D era igual a n veces la longitud de onda si la interferencia es constructiva, estar en fase, y delta D es 2n más 1 lambda medio si la interferencia es destructiva, es decir, oposición de fase. Como estamos en oposición de fase, que es decir que la diferencia de fase sean pi medio, por lo tanto ese delta D, que vale 0,2 metros, tiene que ser igual a 2n más 1 lambda medio. Además, fijaos que dice que la distancia entre los dos puntos más próximos, el que sean más próximos indica que estamos hablando de los dos puntos más cercanos que están en oposición de fase. Entonces, ese delta D, si son más próximos, yo tomo n igual a 0, porque sería la distancia más pequeña posible. Entonces 0,2 tiene que ser igual a lambda medio y por lo tanto lambda va a ser igual a 0,4 metros. ¿De acuerdo? Fijaos con qué facilidad se extrae el valor de lambda sabiendo el tema de la oposición de fase o si están en fase. Si estuvieran en fase, la diferencia de fase tiene que salir 0, ¿vale? Si eso quiere decir que están en fase. Evidentemente pueden ser que no estén ni en fase ni en oposición de fase, pero esa situación no se va a presentar, porque las ecuaciones que tenemos, las fórmulas que tenemos son para fase o oposición de fase. Pero podría darse el caso que la diferencia de fase no fuera ni 0 ni pi medio, fuera, yo qué sé, 5 pi tercios, por ejemplo, yo qué sé, o otro valor. Entonces no hay si esos dos puntos entraran en interferencia, no habría una interferencia ni constructiva ni destructiva. Pero bueno, volviendo al tema, ya tenemos la longitud de onda y la velocidad de propagación es directa, porque la velocidad de propagación es lambda por f o lambda partido por t. Como tenemos el valor de lambda y tenemos el valor de t, pues basta con dividir 0,4 entre 3 por el día elevado a menos 3. Sale 133,33 metros por segundo. Y por último, nos preguntan, ¿qué pasaría si el periodo se duplicase? Este sería el apartado B. Vale, aquí es importante analizarlo con cuidado. La velocidad de propagación es lambda partido por t. De entrada uno diría, claro, si el periodo se duplica, en principio tengo vp', lambda', t'. Como t' es igual a 2t, entonces tendría una situación así.
¿vale? Lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna información sobre la longitud de onda ni sobre la velocidad de propagación. Es decir, si nosotros supiéramos si la longitud de onda se mantiene constante o no se mantiene constante, pues entonces podríamos deducir qué pasa con la velocidad de propagación. ¿De acuerdo? Aquí hay que hablar de varias posibilidades. Es decir, si la longitud de onda permanece constante, entonces es evidente que lambda prima es igual a lambda y por lo tanto la v prima es 1 medio vp. ¿Vale? Luego disminuye, lo cual es lógico, porque si el periodo aumenta, quiere decir que tarda más tiempo en producirse una vibración completa, por lo tanto la velocidad de propagación disminuye. Pero si lambda no es constante, entonces no podemos saber nada acerca de la velocidad de propagación. ¿Vale? Igualmente, si la velocidad de propagación permanece constante, que es una posibilidad, entonces podemos decir que lambda prima es 2 veces lambda, aumenta. ¿Por qué tiene que aumentar la longitud de onda? Evidentemente, como el periodo aumenta, pues lambda también tiene que aumentar para que la VP, la velocidad de propagación, permanezca constante. Y si nos preguntamos si la velocidad de propagación no es constante, pues igualmente no sabemos qué decir de nada. Por tanto, si VP es distinto de constante, pues también tenemos que no sabemos qué va a pasar. ¿Vale? En general, claro, si hay variaciones, es de esperar que en general pues, se produzcan variaciones en todas las magnitudes. Sí es cierto que hemos visto que si hablamos del paso de un medio a otro, por ejemplo, la onda se propaga, en el caso de una onda en una cuerda, no es el caso. Pensamos, por ejemplo, la luz, cuando pasa del aire al agua o del vidrio al agua o de un medio a otro, siempre decimos que la frecuencia de la luz permanece constante, lo que varía es la longitud de onda, ¿vale? Y evidentemente, porque la velocidad de propagación cambia. Como la frecuencia permanece constante, el periodo también. Pero en el momento en el que dejamos abierta la posibilidad de que varíe el periodo, como las otras magnitudes podrían variar, pues ya vemos que tenemos que contestar las tres posibilidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. 4 problemas sencillos, pero como hemos dicho, con ciertos detalles interesantes que ayudan a completar un poco más pues, el trabajo práctico del tema de ondas mecánicas.